Corresponsalía permanente. Aire para Virginia Preano, desde Italia. Y está Virginia caminando ¿por dónde? Por las calles de Milano. Así es, por Milán, mucho frío. Volvió el frío cuando uno creía que se estaba yendo el invierno. No, claramente no. Así que esta mañana 3 grados. Ayer nevó un poquitito, así que si bien ahora salió un poquito el sol, se vino un frío. Así que la primavera de la semana pasada ya se perdió, pero bueno, por lo menos hay un poquito de sol, así que se está bien. Y al aire libre, por lo menos liberada del tapabocas, por lo menos por un ratito, hasta entrar a un negocio, a algún lugar. ¿Hay argentinos paseando, Virgi, por Italia? ¿No? Sabes que no, pero yo estuve el fin de semana en Roma, volví el lunes a la noche, así que ahora después les iba a contar de Roma. Y la verdad es que Roma fue una realidad distinta a la Roma que yo les mostré varias veces el año pasado. Y yo la última vez que estuve fue en octubre, cuando fue la cumbre del G20. ¿Ahí me escuchan o se perdió? Sí. Ahora sí te escuchamos. Bueno, cuando fue la cumbre del G20 yo estuve en Roma, y era una Roma todavía muy vacía, muy tranquila. Y este fin de semana, en cambio, fue la primera vez que yo vi un movimiento de turistas distinto, por lo menos en los últimos 2 años. Ahí sí se escuchaban argentinos, pero eran argentinos no haciendo turismo, sino argentinos que viven en Italia, que están en su gran mayoría haciendo la ciudadanía. Ustedes saben que se está dando esta especie de circuito en el cual la gente viene a buscar su ciudadanía y tal vez después sigue para otros lugares de Europa. Había muchos argentinos, también argentinos que viven en Italia y estaban de paseo por Roma. Así que en Roma sí se empezó a ver colas, por ejemplo, para entrar al Coliseo, al Panteón, algo que no pasaba de hace un tiempo largo. Además el fin de semana fue el partido de rugby de Italia-Inglaterra, entonces había muchos ingleses que estaban de visita por Roma. En ese caso sí se empezó a ver una imagen distinta a la que yo les vengo por ahí mostrando o contando. Virgi, bueno, ya hay a esta altura de febrero novedades con relación a la vacunación que pasa a ser obligatoria para determinada edad en Italia, ¿no? Sí, yo les vengo contando que Italia, a pesar de lo que está pasando en otros lugares de Europa, donde empiezan a haber aperturas, contábamos, ¿no?, del caso de, por ejemplo, Inglaterra, donde el pasaporte sanitario no es obligatorio, lo mismo que en el caso de España. Inglaterra, que también está diciendo que ya está cerca de eliminar inclusive cualquier tipo de restricción, como que la pandemia ya no es un tema. Italia, que ya la vacunación empezó a ser obligatoria desde octubre del año pasado, desde el día de ayer, para las personas de más de 50 años que no estén vacunadas, son las personas que pueden ser suspendidas de su trabajo, no cobrar su sueldo. Entonces, al revés, como bien vos decís, es obligatoria desde ayer la vacunación para las personas de más de 50 años. Y vos preguntarás por qué están ensañados en esta edad, porque bueno, es la franja etaria donde es más baja todavía el porcentaje de vacunación, donde se sabe que es más importante. Por eso el gobierno ya había tomado esta medida. Igualmente, el nivel de multa o la cantidad de multas que pudo haber en el día de ayer de sanciones, por lo que se leía en los medios hoy, fue muy baja, porque la gente ya empezó a vacunarse. Es una medida que igualmente no aplica al trabajo remoto, que significa que no es que una persona que no se quiera vacunar va a poder optar por trabajar desde su casa, salvo que te lo permitan en tu empresa. En realidad la medida genera más ruido porque también afecta a los empleados públicos. Entonces, por ejemplo, en el día lunes, en Roma hubo muchas protestas y manifestaciones, estaba de hecho toda la ciudad vallada, cortada, porque había una gran manifestación de los antivacunas. En realidad lo que se está diciendo, Cata, es que en realidad muchos dicen no ser antivacunas, sino que son antipase sanitario. Mira. Como que son dos cosas distintas. O sea, a veces uno dice no vax porque están manifestándose, se manifiestan muchos contra el pase sanitario, no es que están en contra de la vacunación. Pero bueno, el gobierno italiano lo que dice es, bueno, se tienen que vacunar para tener el pase sanitario, y si no hay que someterse a un hisopado
en este caso, por ejemplo, para trabajar. Claro, da la sensación que un poco la decisión del gobierno también es preservar la población económicamente activa, digamos, ¿no? Y de este sector etario por ahí que más reacio a la vacuna. Sí, totalmente. Igualmente se empezó a hablar, por lo menos en los medios, de una posibilidad de empezar a eliminar de a poco el pase sanitario en Italia para finales de mayo recién. Estamos todavía en febrero, como que para finales de mayo empezarían. Ellos no hablan de eliminarlo, sino por lo menos empezar a reducir la rigidez, porque ustedes bien saben que hoy en Italia es obligatorio para todo, no es así lo que pasa en otros países de Europa. Por eso yo muchas veces les vengo diciendo, todavía Italia no es el mejor de los lugares para venir por lo menos de turismo, que tanto lo preguntan. Yo sí, como a veces me gusta contarles qué pasa en el día a día. Yo el fin de semana, por ejemplo, estuve en Bolonia, estuve en Roma, y estuve junto con 2 argentinos, entre ellos uno es Nelson Castro, que vino a Italia por su libro. Entonces hicimos juntos la prueba de qué le pasaba a él con su pasaporte de vacunación argentino, entrando a los diferentes lugares, que es parte de lo que a mí me preguntan, ¿no? Tengo el pase argentino, ¿qué pasa? Y la verdad es que tuvimos suerte porque en todos los lugares se lo aceptaron sin problemas. Al principio te miran porque es un papel o porque no entienden, pero la verdad que en la mayoría de los lugares miran que tengan las vacunas y pasa, porque nunca te piden, viste, tu documento que acompañe el pase sanitario. Claro. Entonces en realidad pasa. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno para que lo sepan los argentinos, ¿no? Que si bien por ahí te miran medio raro, porque estamos hablando de un papel, que por ahí ellos no están acostumbrados a eso, pero te lo aceptan, que es fundamental, digamos. Bueno, ya Nelson debe tener capaz de las 3 dosis, ¿no? Sí. Vamos las 3 dosis y es la combinación que le ha pasado mucho, que es tal vez la primera Sputnik, claro, y las otras 2 AstraZeneca o Pfizer. En ese caso él no tuvo problemas. Lo pongo como ejemplo porque es como la gran pregunta que a mí me hacen todos los argentinos, que es: estoy viajando a Europa, quiero ir a Italia, ¿qué pasa? Bueno, claro, en ese caso él se pudo mover en un solo lugar, no se lo aceptaron. Entonces lo que termina pasando es que es un poco aleatorio. Depende también quién te toca el control. Pero bueno, como bien vos decías, para que la gente sepa, hoy con este esquema de vacunación completo pueden moverse en Italia. Qué bueno. ¿Todo esto fue en Bolonia? Esto fue en Bolonia, que estuvimos el sábado en Bolonia juntos, y después el domingo también en Roma, y el lunes en Roma, así que pudo comprobar en los 2 lugares, tanto en Bolonia como en Roma, la posibilidad de moverse con el pase argentino. Sí recordemos, a veces uno cansa diciendo esto, pero sí recordemos que esto pasa si tenés el ciclo de vacunación completo, no claro, si venís con una sola dosis de alguna de las vacunas permitidas, y que la gente se vuelve a veces medio loca, Cata, de que quieren tener como este código QR. Sí. En realidad el código QR no lo pueden tener porque lo tienen solamente las personas que residen en la Unión Europea. Entonces la gente a veces se vuelve loca queriendo como descargarlo, viendo qué puede hacer. No puede. Digamos, no hace falta. No, y aparte no hace falta. Claro, está bueno también decirlo entonces, ¿no? Que lleva el papel, lleva el papelito aparte de tu aplicación, obviamente, pero lleva el papelito que es lo que sirve, digamos, allá. No sé si te quedó algo, Virgi. No, en realidad uno a veces quiere empezar a hablar de otros temas que no sean el COVID. Sí. Lo que pasa es que todavía por estos lados, la verdad es que sigue siendo como el tema. Sobre todo creo que como el desafío de las próximas semanas es qué va a pasar con estas aperturas y, digamos, qué va a pasar sobre todo con el tema de las fronteras. Porque lo que termina pasando en Europa es que cuando un país empieza a abrir, el resto que no, empiezan a generarse estos líos de si un país abre, un país no. O sea, Inglaterra, al no ser más de la Unión Europea, es el país que hace un poco lo que quiere. Claro. Y después muchas veces se pasan estas consecuencias de si un país abre y los otros no, y qué pasa con los movimientos. En el caso de Italia hay que esperar, como yo les contaba la otra vez, al 31 de marzo, que es donde termina el estado de emergencia, y ahí el gobierno tiene que decidir. La semana que viene seguramente va a ser una semana de mucho homenaje, porque se cumplen 3 años del coronavirus. Es como la fecha en la cual se detectó el caso 0,
en Italia, el paciente cero, entonces seguramente va a ser una semana de mucho movimiento, mucho homenaje. Yo si puedo voy a estar recorriendo el domingo Codogno, que es una ciudad muy pequeñita de la Lombardía, que es donde se detectó el paciente cero. Uy, qué que fuerte. está ahí, que es un paciente que no habla con los medios, Ajá. como que queda un poco estigmatizado por haber sido el primero, Claro. Con lo cual no suele hablar, pero hay una bicicleteada que se organizó entre todas las zonas rojas de la Lombardía, o sea, todos los lugares que fueron cerrados al inicio de la pandemia. Entonces van a hacer una bicicleteada en homenaje a las víctimas, así que el domingo voy a estar recorriendo un poquito esas zonas. Qué fuerte, Virgi. Bueno, va a estar bueno después, la semana que viene entonces el contacto y poder refrescar todo lo que vas a vivir este fin de semana entonces. Te mandamos un abrazo gigante, gigante desde la calurosa Santa Fe, hoy con 39 de máxima teóricamente. La vamos a estar actualizando ahora la info. Y un beso grande, nos reencontramos si Dios quiere la semana que viene. Gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Chau, Hasta chau. luego. Virginia Priano desde Italia, los ojos de Aire de Santa Fe en Italia. Airedigital.com, la gran web de Santa Fe. Contenido de calidad. Análisis en profundidad. Las claves para sobresalir en el mundo digital de la información.